Bien, nos corresponde ver ahora dos temas que están bastante ligados entre sí, ¿no? El tema de regulación de la presión arterial a corto plazo, eso significa fundamentalmente por los mecanismos nerviosos, porque sabemos que la regulación a largo plazo depende fundamentalmente del funcionamiento renal. Es por eso que no lo vamos a tocar en esta sesión, porque renal van a tener una clase también seguramente dedicada a ese componente, ¿no? Pero sí vamos a incluir lo que es gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación, que están absolutamente imbricados, ¿no? Es uno solo, ¿no? Y tenemos que partir, en primer término, de la siguiente premisa, que dice que la presión arterial es igual a ¿qué? Muy bien, al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Resistencia periférica total. ¿De dónde estoy sacando esto? De una ley, la ley de Ohm. ¿Recuerdan? En el inicio del capítulo hemos hablado hemodinámica. Y la hemodinámica es una ciencia exacta, es parte de la física. Por lo tanto, no tenemos que buscarle explicaciones diferentes a las explicaciones físicas y matemáticas que nos da. ¿Recuerdan? Partimos diciendo que el flujo es igual a ¿qué? A la diferencia de presión sobre resistencia. Diferencia de presión o gradiente de presión. ¿Recuerdan? Y esto es un hecho fáctico para cualquier fluido. Esto se usa muchísimo, por ejemplo, en la industria, etc. Por lo tanto, es absolutamente aplicable a nosotros. Esta ley de Ohm la podemos reemplazar y decir el flujo. ¿Cuál será el flujo? El gasto cardíaco, ¿no ve? Flujo es sinónimo de gasto cardíaco, porque se define flujo como volumen que pasa por un determinado punto de un vaso, tubería, lo que sea, en un tiempo determinado. Por lo tanto, el flujo es igual volumen por tiempo, ¿no? Litros por minuto, mililitros por segundo, litros por hora, cualquier unidad de volumen por tiempo. Por lo tanto, en esta fórmula, el flujo es igual al gasto cardíaco. La diferencia de presión es, como su nombre dice, la diferencia que existe en el inicio y en el final de un sistema hídrico. En este caso, el sistema vascular, un vaso sanguíneo. Por eso se llama gradiente de presión o diferencia de presión, ¿no? Por ejemplo, puede ser aquí 10 y aquí 2 milímetros de mercurio. Por lo que podemos recalcar que la presión normalmente se mide en milímetros de mercurio, pero vamos a ver que en ciertas partes del organismo también podemos medir en centímetros de agua, ¿no? Pero creo que la generalidad, es usar milímetros de mercurio. Por lo tanto, si yo digo gradiente de presión, ¿es cuánto sería su gradiente? La diferencia, 10 menos 2, es 8. No hay dónde perderse. ¿Lo ven? Y cuando hablamos
de la circulación sistémica, hemos dicho que el inicio es en la aorta. ¿Ves? La circulación sistémica, circulación mayor o circulación periférica, son sinónimos. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? En la aurícula derecha, ¿no ves? Ese es el circuito. Eso tienen que recordar muy bien porque son cosas que hemos aprendido en la secundaria. Obviamente se ha remachado mucho más el año pasado en anatomía y ahora lo estamos consolidando, ¿no ves? Nace en la aorta y termina en la aurícula derecha. En la aorta, ¿cuánto es la presión arterial media? Es de 100. Menos, ¿cuánto es la presión en la aurícula derecha? 0. 100 menos 0 es 100. Por eso que en esta fórmula la diferencia lo ponemos como 100. 100 milímetros de mercurio. Ahora viene, la resistencia es la fuerza que se opone a la circulación. No vas a circular por fundamentalmente la fricción del contenido sanguíneo, en especial los glóbulos rojos, contra la pared vascular. Sabemos que no hay un método directo para medir la resistencia, no existe un aparato. Para medir el gasto, flujos existen, ¿no? Flujómetros ultrasónicos, flujómetros electromagnéticos, métodos directos, etc. Lo mismo que para medir la presión, ¿no ve? Diversos mecanismos existen. Pero para la resistencia solo lo podemos hacer de manera indirecta. De manera indirecta despejamos, ¿no ve? Este que está dividiendo viene a multiplicar. Resistencia es igual a la diferencia de presión sobre flujo. Y de ahí sacamos. ¿No ve? Vamos a ver que la diferencia de presión es 100. ¿Lo ve? Aquí está. 100 aorta y el flujo, ¿cuánto es? Es 5 y algo litros por minuto. Pero para obtener la fórmula convertimos en mililitros por segundo. ¿Cuántos son? 100 mililitros por segundo. 100. Este es milímetros Hg, ¿no ve? Y este es 100 mililitros por segundo. 100 dividido entre 100, esto es la resistencia, ¿no? 100 dividido entre 100 es 1. Por lo tanto, esta resistencia es igual a 1. 100 dividido entre 100 es 1. Por lo tanto, la resistencia es 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque he hecho mal anteriormente, ¿no ve? Porque estaba usando la otra fórmula. Pero es resistencia igual, diferencia de presión 100 y flujo es 100. Esto nos da igual a 100 dividido entre 100 igual a 1. Este era el otro, ¿no? Por lo tanto, si ustedes ven, todos estos son procesos matemáticos, son procesos exactos. Entonces, tenemos que tener siempre en mente esto. Tiene que estar absolutamente acuñado, porque inclusive les dije, esto puede servir tranquilamente para que ustedes razonen en una intervención farmacológica para modificar esto. Porque son directamente proporcionales. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Por lo tanto, si hay un incremento de la presión arterial, yo puedo
disminuir el gasto cardíaco, o puedo disminuir la resistencia periférica, o puedo disminuir ambos. E inclusive, solo modificando el gasto cardíaco, también puedo modificar la resistencia periférica. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué? Lógica e imaginación. ¿Por qué creen? Estamos viendo que si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Al ser una ecuación, es válida en cualquier sentido, ¿no ve? Por lo tanto, puede decir un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué va a aumentar la presión arterial? ¿Por qué va a aumentar la presión arterial? No, ¿cuáles serían los caminos? Tiene dos caminos por los cuales el aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Aumenta la presión que incluye la sangre sobre la pared del vaso. Aumenta el volumen sanguíneo. Correcto. Aumenta el flujo sanguíneo. Aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial de manera directa. No hay dónde perderse. Ahí me dicen, doctor, ¿por qué es la fórmula? Y las fórmulas no se discuten, ¿no ve? Es igual que las leyes, se acatan, no se las discuten, las interpretan. Aquí la fórmula dice, doctor, matemáticamente en colegio me han dicho que si este aumenta, tiene que aumentar esto, porque es una ley de la matemática, ¿no? Y estamos cumpliendo. Aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión. Pero también hay una forma indirecta. ¿Cuál es esa fórmula indirecta? Que si aumenta el gasto cardíaco, ¿cómo creen que va a llegar la cantidad de sangre a los tejidos? ¿En más o en menos? En más. Y si llega más sangre a los tejidos de lo que necesita, ¿cómo responde el tejido? Con la autorregulación. Se cierran fundamentalmente las arteriolas. Dice, no, yo no necesito tanto flujo sanguíneo. Tengo que proteger al corazón. No puede estar desperdiciando flujo sanguíneo. Por lo tanto, se cierran los vasos sanguíneos y de manera indirecta aumenta la resistencia periférica total. Y ahora sí, entramos nuevamente en la fórmula matemática. Si aumenta la resistencia periférica total, aumenta la presión arterial. ¿Sí, no ve? Por lo tanto, este gasto cardíaco aumenta la presión arterial de manera directa, pero también de manera indirecta. Por eso el libro lo dice. Pequeños aumentos del gasto cardíaco, que inclusive es difícil medirlos, ya generan incrementos importantes de la presión arterial. ¿Por qué? Porque lo hace por estos dos caminos. Para tener presente este concepto de cómo funciona el aparato circulatorio, también tenemos que tener en cuenta esos tres principios básicos que rigen a todo el sistema circulatorio. Esas son tres reglas del juego que no podemos olvidar. Es como cuando entramos en un partido de fútbol, ¿no? Deben haber tres reglas que no puedes obviar, porque si no, no te va a ir bien. No tocar en la mano en el área chica porque es penal y puedes perder, ¿no? Entonces, no puedes, ¿no? No agredir a tu oponente, te van a sacar tarjeta roja. Entonces, no puedes excusarte de no saber eso. Y un 3, no sé en el fútbol qué cosa más hay.
Al último hombre no lo derribes porque también es tarjeta roja, algo así, ¿no ve? Pero son tres cosas muy importantes. Y en el entendimiento del aparato circulatorio, eso tenemos que ver. ¿Cuál es el primer principio básico? ¿Recuerdan? Y cada uno de ellos es uno o dos capítulos de lo que hemos visto. El primero es que cada tejido regula su flujo sanguíneo. La regulación del flujo sanguíneo está de acuerdo a sus necesidades. Y hemos visto también, creo, el miércoles, y decíamos que esas necesidades pueden ser metabólicas de alimento, ¿no? Fundamentalmente oxígeno, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Pero en ciertos tejidos son necesidades metabólicas, ¿no? El riñón, la piel, el cerebro, que la regulación del flujo sanguíneo está para cumplir la función. Riñón, el equilibrio hidroelectrolítico. Cerebro, la concentración de iones de hidrógeno. Piel, temperatura corporal. No está regulado para su ingesta. El segundo, ¿qué dice? El segundo dice, habla del gasto cardíaco, ¿no ve? Por eso también está aquí. Y dice que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos sanguíneos que pasan a través de los diversos tejidos u órganos. No tiene ningún misterio, ¿no ves? Es absolutamente lógico. Gasto cardíaco es igual a la suma de todos los flujos sanguíneos locales, muscular, esplácnico, cardíaco, renal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos esos flujos regresan al corazón y eso se llama el retorno venoso. Y el retorno venoso es el que regula el gasto cardíaco, ¿no ve? Ahí hay una ley de Frank y Starling que dice, dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega, sin permitir, un remanso en las venas. ¿No? Le llegan 6, bota 6, 10, bota 10. ¿Hasta cuánto? Hasta 13, que más o menos es el límite fisiológico, decía, ¿no? Y después le decía, ¿y qué pasa si es más de 13? Echa mano a la regulación extrínseca. ¿Qué significa? Sistema nervioso autónomo. Fundamentalmente el sistema nervioso simpático, que le dice, señor corazón, aumente la fuerza y aumente la frecuencia. Por lo tanto, puede duplicar, de poder eliminar 30 litros de retorno venoso, fácilmente puede hacerlo hasta 25 litros por minuto. ¿No? Pero también me van a decir, ¿y qué pasa si necesitaría más de 25? Por ejemplo, un atleta de maratón. ¿Qué pasaría? Tiene que entrenarse y entrenándose, ¿no?, de una manera correcta, con un programa de entrenamiento, ese corazón entra en una hipertrofia normal. Y esa hipertrofia normal en los ganadores de maratones, los que obtienen medallas olímpicas, pueden elevar el gasto cardíaco hasta 40 litros por minuto. ¿No ven? Y el tercer principio, que tampoco pueden dejar de saberlo, es que la regulación del gasto cardíaco y la regulación de la presión arterial se produce de manera independiente. Por eso que están aquí como dos componentes independientes. Entonces, la regulación, presión arterial y gasto cardíaco son independientes. Estas son las reglas del juego. Si quieren entender aparato cardiovascular, tienen que entender estas reglas del juego. Y de esa manera no nos vamos a perder, ¿ya?
¿Se entiende? Antes de ir a estas preguntas que he construido para poder dinamizar esto, ¿tienen alguna pregunta, algo que hay que reforzar aquí? No. Entonces vamos a ir desarrollando y desmenuzando esto, pero siempre teniendo presente esto. Y con lo que le hemos llamado esos 3 principios básicos que rigen el funcionamiento. Dice, una estudiante de 20 años presenta mareo, sudoración fría, pérdida transitoria de la conciencia, se desmaya durante una extracción de sangre. Se documenta que la estudiante presenta bradicardia y presión arterial baja. La pregunta, ¿qué es lo que le ha acontecido a este estudiante? ¿Quién me puede decir? Y no es la primera vez, ¿no? O ven sangre, ¿no? O les dicen alguna otra cosa, ¿no ve? Que les produce un disturbio emocional. ¿Qué se llama esto? Síncope vasovagal o vaído emocional. Lo conocemos entonces como síncope vasovagal. Vagal o vaído emocional, ¿no? Dice que se genera ¿por qué? Por disturbios emocionales en el componente cortical del encéfalo, ¿no? Se ha asustado o le han dado una mala noticia, ¿no? Películas, novelas, vemos a morir, eso, ¿no ve? Se caen, ¿no ve? La mujer es un poco más reactiva, ¿no ve? Por eso dice una estudiante, pone hasta el ejemplo, ¿no? Síncope vasovagal. ¿Cómo explicamos el síncope vasovagal? Lo primero que creo que debemos hacer es que tiene 2 componentes. En medicina, la mayor parte de los nombres de los disturbios, enfermedades, síndromes, ya son descriptivos. Ya no se usan nombres propios, ¿no ve? Ya no hay. La tendencia es usar nombres descriptivos que nos orienten a qué es. Esa es la tendencia. Si no, digamos, es que el síncope de fulanito de tal, ¿qué será? Pero si te dicen vasovagal, quiere decir que posiblemente o con seguridad tiene 2 componentes. Tiene 2 componentes. Uno que tiene que ver con los vasos sanguíneos y otro que tiene que ver con el vago. ¿No ven? Perfecto. En los vasos, ¿qué va a suceder? Porque ha caído la presión arterial. ¿Ah? ¿Qué? Porque hubo menos gasto cardíaco disminuido. Pero yo creo que eso lo vamos a tener que poner aquí. Cuando decimos vasos sanguíneos, ¿dónde estaríamos apuntando? A la resistencia, ¿o no? Dice síncope vaso. Quiere decir que ese disturbio emocional ha generado una vasodilatación. Porque ustedes saben que del centro vasomotor salen fundamentalmente fibras vasoconstrictoras. ¿Recuerdan? Y dijimos, esas fibras vasoconstrictoras no van de manera uniforme a todos los tejidos. No. Algunos reciben más, algunos reciben poco y algunos reciben nada. ¿Recuerdan? Les dije, es como deshojar margaritas, me quiere poco, mucho, nada. ¿No ven?
Y decíamos mucha fibra vasoconstrictora simpática va al riñón, va a la piel, va al vaso, riñón, piel, vasos y tracto digestivo o circulación espágnica. Ahí la vasoconstricción es masiva. Por eso que cuando hay una reacción simpática, la piel está blanca, ¿o no? Estaba como papel se ha puesto cuando te asusta, ¿no? Estaba como papel, porque ahí hay un predominio de fibras vasoconstrictoras. ¿Poco dónde? En el músculo. Poco es en el músculo. Y nada en dos órganos nobles que no nos pueden fallar porque si no morimos. ¿Cuál es? Cerebro y el corazón. Por lo tanto, esas fibras vasoconstrictoras y las fibras vasodilatadoras van al músculo esquelético. Y dice, no creemos que tenga una gran participación el accionar de las fibras vasodilatadoras en la regulación del funcionamiento circulatorio, excepto, dice, en dos circunstancias, en el síncope vasovagal y en la inicio del ejercicio. En el síncope vasovagal, ese disturbio emocional produce que se activen las fibras vasodilatadoras. Si se activan las fibras vasodilatadoras, disminuye la resistencia periférica. Obviamente, va a disminuir la presión arterial. Y vagal, porque afecta al corazón, pues. Hemos visto que el componente parasimpático no tiene efecto sobre el componente vascular, pero sí tiene un gran efecto sobre el componente del accionar del corazón como bomba. Disminuye la frecuencia cardíaca bastante y disminuye la fuerza de contracción en cuanto en un 30%. Entonces, si disminuye frecuencia y disminuye fuerza, disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, cae la presión arterial y la persona, al no recibir un flujo adecuado a nivel cerebral, se desmaya. Y el desmayo es un mecanismo de protección, ¿no ve? Porque la persona se pone horizontalmente y esto asegura que llegue un flujo adecuado al cerebro y al corazón. Y si quieren ayudar a la persona, no la traten de levantar por la presión hidrostática. Lo que hagan es levántenle los pies, algunos a su manito más, listo. Por simple acción de gravedad, toda la sangre que está contenida en los miembros inferiores y los superiores regresa y despierta, ¿no? Y se ha controlado el síncope vasovagal. Eso es lo que... Fíjense cómo es útil esa fórmula, ¿no? Caso de un paciente con hemorragia aguda que presenta palidez, taquicardia y piel fría. Hemorragia, paciente presenta palidez, taquicardia y piel fría. La pregunta, primero explique la respuesta nerviosa inmediata frente a esta pérdida sanguínea. ¿Cuál es la respuesta nerviosa? ¿Perdón? Muy bien, pero tiene que haber alguien que reconozca esto, que ha habido la hemorragia. Y tiene que haber alguien que reconozca y le diga al sistema simpático, activate. Muy bien, los vasoreceptores. Los vasoreceptores son los primeros en detectar, ¿no ve? Porque están trabajando en 100 milímetros de mercurio de presión, ¿recuerdan? Su trabajo es controlar que no varíe de 100. Yo estoy ahí,
es el centinela del 100. Porque los quimio son los centinelas del 80, ¿no ve? Cuando recién baja por 80, dice, ahora me toca a mí este flojo del vasoreceptor, ¿qué le ha pasado? No está trabajando bien. Yo voy a trabajar. Por eso que tiene una mayor acción en el control de la respiración, porque es quimio, oxígeno, dióxido de carbono e iones hidrógeno. Eso es lo que detecta. Los baro se los llama también presoreceptores porque reconocen cambios de la presión. Y por último tenemos otro nervioso también, que recién se activa cuando cae por debajo de 60. ¿Quién es? La respuesta isquémica del sistema nervioso, ¿no? Dice, es la última trinchera, etc. Entonces, quien ha detectado en primer término, decíamos, es los vasoreceptores. Los vasoreceptores dicen, ha habido una hemorragia, ha caído la presión arterial, tengo que corregir de manera inmediata para que estos dos órganos nobles sigan recibiendo un flujo sanguíneo que les permita la supervivencia. Entonces tenemos la estimulación simpática. Y esta estimulación simpática tiene 3 componentes, 3 lugares de acción. 1, 2 y 3, que también tienen que saberlo como rezo. O sea, no pueden olvidar esto, ¿no? ¿Cuál es? En primer término, ¿qué produce la respuesta simpática? ¿Ah? Una vasoconstricción fundamentalmente arteriolar, ¿no ve? Y fundamentalmente en esos territorios que hemos mencionado, que tienen hartas fibras vasoconstrictoras. Por eso dice la piel blanca y fría. Obviamente tiene que estar fría porque no hay flujo sanguíneo, porque el flujo sanguíneo es el que mantiene nuestra temperatura. Entonces hay una vasoconstricción arteriolar. Y si hay vasoconstricción arteriolar, ¿qué aumenta aquí? ¿Qué? Muy bien. Entonces esto promueve un aumento de la resistencia periférica total. Fíjense, este componente para regularlo. ¿Dónde más actúa el sistema nervioso simpático? Hablando de todo el sistema. ¿Solo en las arteriolas? ¿Dónde más? ¿Ah? En las venas. En las venas. ¿O no? Hay una vasoconstricción venosa. Y la vasoconstricción venosa no altera la resistencia periférica. ¿Qué pasa cuando se contraen las venas y los reservorios? Correcto. Disminuye el continente, por lo tanto, ese litro de sangre que está almacenada, porque hemos visto cuando hablamos del primer capítulo, y decíamos, las venas no solo son conductos para que llegue la sangre de retorno al corazón. No, señores, no es su principal función. Su principal función es actuar como reservorio. Y eso, dice, ¿no? Puede fácilmente acumular 1 litro de sangre. Está en reserva su litro de sangre para poder brindar cuando sea necesario, como en este caso el paciente que ha tenido una hemorragia. Entonces se produce una vasoconstricción venosa que aumenta el retorno venoso, y si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. No hay dónde perderse. Y el tercer influjo, ¿a dónde va? Él lo dijo, aquí alguien dijo, al corazón, correcto. El tercero va al corazón. Y como hemos dicho al corazón,
haciendo dos cosas. ¿Cuáles son? Eso lo saben muy bien. Aumentando la frecuencia cardíaca, dice, en casos de una estimulación máxima, hasta 3 veces, ¿no ve? 200 latidos por minuto. Y el otro, la fuerza de contracción, hasta el doble. Todo esto también aumenta el gasto cardíaco, ¿no? También aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, va a aumentar la presión arterial y esa persona que está con ese acontecimiento de una hemorragia va a mantener su presión arterial. Pero sabemos que los reflejos nerviosos no duran mucho, ¿no ve? Empiezan su accionar en segundos. En minutos ya están plenamente activos, trabajando bien, pero no duran más allá de algunas horas. No duran más allá de algunas horas o días, no duran más. Por lo tanto, ahí tiene que entrar un mecanismo, ¿ya? Que los llamamos, o mecanismos, que los llamamos los sistemas de acción intermedia, media algunos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos? Y son 3. Aquí tengo. A ver, los 3. ¿Por qué? Ya está solucionado el problema. No va a morir esa persona porque el sistema nervioso está manteniendo esta presión arterial. Pero se va a agotar en minutos, horas. Entonces, como les decía, actúa los intermedios, que también son 3. 1, 2, 3. Porque los nerviosos son 3, ¿no ve? Varo, quimio, respuesta isquémica. Aquí, ¿cuáles son? En primer término, el sistema renina-angiotensina vasoconstrictor. ¿Ya? Esto hay que ponerlo así. Porque la angiotensina es uno de los vasoconstrictores más potentes, ¿no? Posiblemente el único que le gana es la vasopresina o hormona antidiurética, cuando está en altas concentraciones. Cuando está en las concentraciones normales, como en nosotros en este momento, tiene su acción fundamentalmente como hormona antidiurética. Lo otro es en una emergencia donde se produce. Entonces, el sistema renina-angiotensina actúa a través de la angiotensina en su función vasoconstrictora. Y si produce vasoconstricción, porque fundamentalmente va hacia las arteriolas, aumenta la resistencia periférica. El segundo mecanismo es el desplazamiento del líquido capilar, que lo hemos visto el día miércoles, ¿o no? Desplazamiento del líquido capilar. ¿Recuerdan? Hemos visto que aquí está el vaso sanguíneo, aquí están las células, ya no vamos a entrar en detalle, y decíamos que la presión capilar tiende a la salida del líquido. ¿Lo ve? Es la fuerza que empuja. Y, perdón, y la fuerza que mete es fundamentalmente la presión coloidosmótica del plasma. Ya hemos visto eso. Por lo tanto, si cae la presión arterial, cae la presión capilar. Y esta fuerza disminuye. ¿Y quién comienza a ganar? La presión coloidosmótica del plasma. Y comienza a aumentar el volumen líquido. Porque tenemos 12 litros en el espacio intersticial. Entre célula y célula tenemos 12 litros. Y en la sangre solo tenemos 3 litros, ¿no ve? De líquido extracelular. Entonces, fácilmente le brinda por esa
alteración de las fuerzas de Starling. Por tanto, ahora tú estás necesitando líquido, ¿no? Porque los nerviosos que son constricción cardíaco no están solucionando el problema, ¿o no? No están solucionando que ha disminuido la volemia de esa persona. Pero de manera intermedia, estos que funcionan en minutos, horas, y en pocas horas están plenamente activos, le dicen, aquí está líquido para recuperar tu volumen. Le da, le brinda, como puedes también recibir, hemos dicho, ¿no? Fácilmente 1 litro de sangre o de solución salina que le pongamos de manera rápida, lo agarra. Dice, en vez de tener 12, voy a tener 13, no me hago problema. No me altera en nada mi funcionamiento. Y se recibe ese litro. O puede dar fácilmente también ese litro. Y el otro, ¿cuál es? El mecanismo de estrés-relajación. Mecanismo de estrés-relajación que es común a todos los órganos que tienen músculo liso. Porque la característica del músculo liso es que varía su longitud de acuerdo a su presión interna. Si hay mucha presión, comienza a estirarse y por lo tanto hay una relajación. Hay poca presión y se achica, como es la vejiga, como es el estómago. Obviamente los vasos sanguíneos reaccionan también de esa misma manera, ¿no? Si digamos, aquí está el vaso sanguíneo, ¿ya? Ha perdido por la hemorragia sangre, ha disminuido el volumen sanguíneo. Si disminuye el volumen sanguíneo, ya no hay presión como en un globo que inflamos. Ya no hay presión, ¿no? Pues yo dejo salir el aire y el globo de carnaval no se queda igual, ¿no ve? ¿Qué pasa? Se achica, porque su pared es elástica. Lo mismo, los vasos sanguíneos son elásticos. Entonces, esta disminución lo que hace es, me voy a achicar, y se achica. Por lo tanto, achicándose, con el mismo volumen de sangre, mantiene su presión arterial. Si con 5 litros estaba teniendo 100 milímetros de mercurio de presión, ha perdido 1 litro y por este mecanismo se reacomoda, se achica el sistema vascular y esos 4 litros siguen ejerciendo los 100 milímetros de mercurio de presión. Sí, es un cuento que tampoco es muy difícil. Tienen que contarse a sí mismos de esta manera, porque esto, como les digo nuevamente, tiene que estar en sus cerebros bien establecidos, porque es en base a esto que van a seguir construyendo conocimiento, ¿ya? Pero seguimos, hemos corregido con todos estos mecanismos la presión arterial, pero no hemos corregido per se el volumen sanguíneo. Per se digo porque lo hemos corregido el volumen sanguíneo por el desplazamiento de líquido. Le hemos prestado, ¿no ve? Pero nos los va a exigir. Y es ético devolver lo que nos prestan, ¿no ve? No debemos ser quien es más bruto cuando uno presta un libro, el que devuelve o el que presta, ¿no ve? Hay que ser ético, entonces habría que devolver, ¿no ve? Entonces se le tiene que devolver. Por lo tanto, la regulación a largo plazo está destinada a devolver el volumen sanguíneo a su nivel original. ¿Y eso quién lo hace? El sistema renal líquido corporal. ¿Y quién le ayuda? El sistema renina-angiotensina.
evolutivamente ha aparecido el sistema renina-angiotensina para ayudar, para hacerlo más rápido, más potente y más preciso. Porque el mecanismo renal líquido corporal, como hemos visto, ya está presente en el pez babosa, un pez prehistórico. Pero hemos evolucionado, de hecho, le sumaremos renina-angiotensina. Y ese es el que nos va a devolver el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Va a promover la resorción de sodio y la resorción de agua. Por lo tanto, el equilibrio va a estar a favor de aumentar el volumen líquido extracelular. Porque un principio básico que hemos dicho en regulación del volumen líquido corporal es ingreso igual que egreso. Entran 2 litros o 3 litros al día, tengo que eliminar mis 2 o 3 litros al día. ¿Lo ven? No hay pierde ahí, no hay pierde. Tiene que haber el equilibrio. Pero si esta persona ha perdido 1 litro, obviamente el equilibrio se ha roto. Por lo tanto, tiene que aumentar la ingesta y disminuir la eliminación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando entren en equilibrio, ¿no ve? Ahí hemos visto la curva de función renal. Ese es el contexto que debe ocurrir y este es el contexto que acontece cuando hay una disminución de la presión arterial por una disminución del volumen sanguíneo. La causa más importante, hemorragia, pero puede haber también por deshidratación, etc. Creo que hay algunos ejemplos aquí. ¿Están de acuerdo con lo que acontece? Fíjense, hemos repasado los 3 mecanismos de acción, rápidos, intermedios y a largo plazo. Y esa persona se recupera perfectamente bien, ¿no ve? A ver, ¿qué dice aquí? Un paciente se levanta rápidamente de la cama y presenta un mareo espontáneo. Pregunta, indique qué reflejo esté participando en esta situación. ¿Cuál es? El vasoreceptor, el presoreceptor, ¿no? Cuando estás echado, te levantas y un poquito muyuyo, ¿no? Porque ha habido un pequeño retorno. ¿Quién es lo que hemos visto? El vasoreceptor, el presoreceptor. ¿Qué hace?